Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Yo quiero que usted repita conmigo esta frase: lo mejor es su voluntad. Diga conmigo: lo mejor es su voluntad. Hermano, en todas las situaciones que podamos estar, lo mejor siempre será hacer su voluntad. El mundo siempre te va a poner muchas cosas enfrente. Te va a poner a que tú decidas si vas a buscar a Dios o otra cosa. Lo mejor siempre, acuérdate, siempre lo mejor va a ser hacer su voluntad. Aunque en el momento que vivimos las cosas no se vean muy bien, porque piensas que te van a correr de tu trabajo, que tus amigos no te van a hablar, que la gente ya no te va a seguir, que vas a perder muchos seguidores en Instagram y los del Facebook ya no te van a hacer caso y ya no vas a ser un youtuber famoso. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente te comente, lo mejor siempre va a ser su voluntad. Lo mejor es su voluntad. Primera carta del apóstol Juan, busque por favor capítulo número 2, todos los versículos del 7 al 15 o del 7 al 17 están interesantes, pero yo quiero enfocarme al versículo 15 al 17. Mire, a veces no podemos leer muchas cosas que están en la Biblia, todos los textos, y yo quiero dejarles a ustedes que cuando leamos 2 versículos, 3 versículos, un versículo, si usted se da cuenta que no tocamos los versículos anteriores, por favor léanlos en casa. Yo no sé si está bien lo que voy a decirle, pero no me crea todo a mí. Investíguelo, búsquelo, vuélvase autodidacta, pregunte lo que está pasando, porque llega un momento que hay gente que lo puede manipular. Hay gente que puede manipularlo. Hace unos meses atrás, hablando con un familiar, me preguntaba cosas de la Biblia, y yo entiendo que no sé todo. Mientras él me estaba preguntando algunas cosas, yo oraba a Dios: Señor, permite que le pueda responder correctamente, porque tampoco es sacarnos de la manga aprovechándonos que alguien no sabe. No. La gente tiene que escuchar la respuesta de lo que nos están preguntando. Pero él me decía: perdóname, hijo, si te pregunto, dice, porque yo solamente aprendí a leer. Todo lo que leo, lo leo analíticamente, analizándolo. Y fíjese que eso, decía un hombre de Dios, cuando tú lees la Biblia analizándolo, tu fe hace que crezca. Nadie te va a venir a cuentear. Pero cuando uno lee solo un pedacito y ya crees que lo sabes todo, entonces el diablo va a venir y nos va a golpear, porque no hemos entendido, con todo respeto por la expresión de entender, porque todos entendemos, pero no hemos comprendido que lo que activa, por ejemplo, una lámpara, lo que activa una bocina para que se prenda, es un apagador, es algo que lo produce. Bueno, hay textos en la palabra que tenemos que hacer algo para que se produzca la luz, para que se produzca la bendición. No van a llegar solo porque sí. Tú puedes tener un buen teléfono, pero hasta que no lo prendas, hasta que no lo cargues, no va a funcionar. Así es la Biblia. Tú puedes tener la mejor Biblia, no sé cuál sea la mejor, la Thompson, la Scofield, la Arcoiris, pero si no la lees y no la vives, es de vicio. Puedes tener incluso esa Biblia verdecita, 15 pesos nos la están dando, sin menospreciar. Pero si tú la lees y tú la vives, hermano, tú vas a ser un bendecido por Dios, porque vas a encontrar su voluntad. Así que es importante que nosotros en casa hagamos la tarea, leamos lo que dice Juan, ¿verdad? Desde el capítulo 2, versículo 7 en adelante. Pero este pasaje para mí es importante. Antes de leerlo, haga conmigo la declaración que sabe que podemos hacer. Fuertemente dice: estoy listo para recibir el consejo de la palabra de Dios. Dígalo: mi corazón está preparado para lo que Él tiene para mi vida hoy. Recibo sabiduría, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Bueno, Dios nos dice a nosotros, casa del Rey Jesús, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Oiga el 17: y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Puede volver a leer el versículo número 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Voltea con la persona que está a un lado, dile, lo mejor, dile, es su voluntad, dile. Lo mejor es hacer su voluntad. Así como está, regálame unos segundos para orar y decir al Señor: háblanos a través de tu palabra. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Hay personas que tal vez nos visitan esta noche, que no les conocemos. Hay personas que han venido regularmente, pero que tal vez no han decidido por ti. Permíteme transmitir esta palabra de una manera sencilla y correcta, para que todos podamos comprender el propósito que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor, te damos. Amén y amén. Ocupe su lugar en esta hora. Cada consejo que se da de la palabra deberíamos de tomarlo en cuenta, considerarlo. No sé si usted ha escuchado que el que no oye consejo no llega viejo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Pero no habla de cualquier consejo. Es entendible que si usted, o no sé qué tan razonable sea, que no es cualquier consejo el que debemos de escuchar. Si algún vecino, algún amigo, una persona más grande de ti te dice: no, mira, tú cada que puedas dale unos trancazos a tu esposa, ni siquiera le dice esposa, a tu vieja, dice, para que sepa quién es su padre. Ese consejo es malo, y ese consejo no te va a llegar a viejo, no te va a ayudar a llegar a viejo. Cuando se dice el que no oye consejo no llega a viejo, significa que el que no aprende a escuchar buenos consejos no va a lograr realizarse en su vida o lograr los propósitos que Dios tiene para él. Escúcheme, para mí es importante poner esto como una base. No habla de cualquier consejo, habla de personas que tienen experiencia en la vida y que les ha ido bien y pueden aconsejar. Hay muchas personas que de repente pueden, no sé si llamarlo pararse el cuello, de repente decir: no, pues a mí qué me vas a enseñar, yo tengo 20 años de casado. Y sí, 20 años es un montón. La pregunta debería ser: ¿cuántos de esos 20 años los ha vivido bien? Porque si los 18 años los ha vivido como animalitos peleándose, entonces no tiene mucho que enseñarme. Por eso es importante que tú te preguntes qué consejo es el que estás siguiendo. Aquí el apóstol Juan, iba a decir Santiago, es muy claro cuando nos dice: ¿saben qué? Un consejo: no ames el sistema donde vives, el mundo que hoy te ofrece todo. Dice, si tú lo amas, dice, es porque el amor de Dios no está en tu vida. Y el que tú ames este sistema donde está, va a hacer que, lejos de que busques a Dios, te va a ir deteriorando, te va a ir consumiendo. Porque dice el versículo número 16, porque todo lo que hay en este mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que queremos que todos nos vean y que nos sintamos como el Superman, dice, todo eso va a pasar, se va a acabar. Pero dice, pero el que permanece es aquel que ha hecho, que dice, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra voluntad? Tiene que ver con el deseo de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero Dios tiene deseos para usted, tiene pensamientos para usted y para su familia. Y Jeremías dice que los pensamientos de Dios no son malos, sino son buenos para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué a veces no queremos hacer la voluntad de Dios? Porque todo nos gusta que nos vaya bien, o mejor dicho, nos gustaría que nos vaya bien en la vida. ¿Por qué entonces no nos va bien? Porque no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Oiga, a pesar de que estamos bien atascados en la vida, a pesar de que estamos bien atorados en los problemas y no logramos salir de una y caímos en otra, aún así queremos seguir haciendo nuestra regalada voluntad. Hoy en la mañana les decía a mis hermanos de la primera reunión del culto de 10 de la mañana, es tremendo como cuando uno no ha madurado, a pesar de que uno esté grande de edad, uno pueda tener ya a sus hijos, uno puede actuar todavía como un niño. Los adolescentes, cuando tú les dices no hagas esto es lo que comentábamos hoy, hay ocasiones que entre más le dices no lo hagas, ¿qué pasa? Más lo hace.
No andes con esta persona, pues pareciera que le está diciendo ve y anda con él o con ella. Y en algún momento pagamos los platos rotos. Pero a pesar de ese dolor que hay, decimos, no, yo aguanto. Y a mí yo sé que el dinero me tira, frases, proverbios que saca la sociedad. A mí el dinero me tira, pero a mí el orgullo me levanta. ¿Y de qué sirve que estemos de pie si estamos todos acabados? ¿De qué sirve estar de pie si estamos derrumbados por dentro de nuestro corazón? Por eso el consejo que este hombre da, no amen el mundo. No estés pensando que tu corazón no esté ahí, porque el mundo tarde o temprano va a pasar. Esos deseos que tienes de comerte el mundo a rebanadas y que todos te miren, va a pasar, porque es una etapa de la vida. Pero si tú no permaneces o no le encuentras a Dios y a su voluntad, te vas a terminar destruyendo o te vas a terminar matando. Vea, el Salmo número 143, mire una oración. Los salmos son para muchos alabanzas, son expresiones de gratitud. En los salmos hay oraciones, ideas, ¿verdad? Son como una poesía que escribió un hombre llamado David. Bueno, fueron varios autores, pero quien se reconoce la mayoría de la autoría de los salmos es a David. Bueno, este hombre llamado David escribe en el Salmo 143, versículo 10. Váyalo ahí a buscar, por favor. Y si no, tenemos ahí la pantalla. Mira lo que le decía David a Dios le decía: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Puede leerlo conmigo, por favor, para que quede en su corazón? ¿Qué dice? ¿Qué decía David? ¿Qué le decía David a Dios? Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mira esta palabra. David sabía que hacer la voluntad no es fácil. Ahora yo quiero que partamos de este punto. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Yo no estoy diciéndote, mira, hacer la voluntad de Dios es como que comer. No. Es complicado porque vivimos en un cuerpo y nuestra carne tiene apetitos, tiene deseos. Se te acerca alguien, puede ser alguien del sexo opuesto que te agrada. Tu carne empieza a sentir algo, un cosquilleo. Tu corazón empieza a palpitar, las pupilas de tus ojos se empiezan a abrir. Es porque hay deseos en nuestra carne. Pero si a pesar de ello, hermano, a pesar de esto que vemos y que sabemos que tenemos una lucha constante, nunca lo tomamos en cuenta, Dios, hermano, no va a haber una lucha. Simplemente va a haber una destrucción. Cada que el diablo quiera arruinar tu vida, ya sabe cómo hacerlo. Por eso este hombre llamado David decía: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, porque hermano, a hacer la voluntad de Dios se aprende. Para hacer el deseo de Dios se aprende. ¿Por qué relacionamos la voluntad con el deseo? Porque cuando alguien fallece, usted ha escuchado que dice, vengan los hijos, vengan los sobrinos, vengan los nietos, el abuelito está por morirse y él quiere hablarnos de su voluntad. Y de repente, cuando podemos tocar todavía esa mano calientita del familiar, hay abuelitos que se han atrevido a decir: hijos, ya no estén peleando entre sí. Por ahí habla alguien: a ver, mi hijo el más grande, a usted mi nieto el más grande, ven, quiero decir, ya con su voz débil, y está escuchando su última voluntad. ¿Qué significa su deseo? Bueno, déjame decirte que así como las personas tienen anhelos, deseos, también Dios tiene deseos para que tú realices, para que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Te dije hace un momento, porque somos carne, y como carne pensamos en cosas malas. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta a través de su palabra, a través de los testimonios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo que queremos es buscar esa voluntad. Yo te quiero preguntar algo: ¿alguna vez has buscado la voluntad de Dios? Por ejemplo, para el trabajo, para tu familia, para el ministerio, para tu casa, si te vas a casar. ¿Has buscado la voluntad de Dios? Mira, porque si no la buscas ahorita, cuando ya estés en el detalle, en la situación, te vas a arrepentir. De verdad. Mire, yo sé que nosotros tenemos familia que cuando se casó no conocía de Dios y vivieron momentos complicados. Pero hoy
que tú tienes, joven, señorita, la capacidad. Ellos, miren, mi papá, yo creo que mi papá, hablando de mis padres, yo creo que ellos no tuvieron un tiempo de enseñanza, no conocían de Dios. Yo creo que mis padres nunca fueron a una iglesia antes para, hay que buscar la voluntad de Dios, no. Tal vez se casaron como normalmente pasó, y hasta donde yo sé, los problemas que pasaron fueron duros, muy complicados. Si aún buscando a Dios nosotros pasamos momentos complicados, imagínate cuando alguien no lo busca. Pero muchas veces sacamos el as de la manga y decimos, bueno, pero eso es lo que pasan todos, pero eso es el pan nuestro de cada día, todo les pasa igual. Sí, a todos los que no buscan la voluntad de Dios. Si tú te das cuenta en la Biblia está marcada por dos cosas, por muchas más, pero quiero hablarte de dos enfocado al tema. Hay dos cosas importantes de los hombres de Dios en la Biblia. Algunos de ellos hicieron la voluntad de Dios y otros no. A los que le hicieron la voluntad de Dios, tú recordarás, fueron hombres de renombre, salieron adelante, lograron tener batallas, Dios les dio victoria, abrieron el mar. Bueno, ¿sabe por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios. Pero la mayoría de ellos están puestos ahí como ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros. Pero yo quiero que usted madure esta idea. A mí me llamó la atención que hace unos días eso mismo pasó con Meilí. Y no sé si nos pasa solo a nosotros, pero cuando Meilí estaba chiquita, le poníamos una caricatura, por ejemplo, que hablaba de valores y de principios. Y dentro de esa caricatura había un niño que le pegaba al otro, pero había otro que hacía las cosas bien. ¿Y saben quién enfocaba su atención, Meilí? En el niño que hacía las cosas mal. Y Belén también. ¿Cuáles son las palabras que tienen que decir para agradecer? Y hay una niña que está como que en rebeldía. Le estamos poniendo el video para que aprenda lo que no debe de hacer, o mejor dicho, que aprenda a hacer lo bueno y lo que no está bien no lo haga. Pero muchas veces cuando somos niños lo que aprendemos es lo que más nos gusta, y lo que más nos gusta es hacer lo que nosotros queremos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a darnos cuenta que hacer lo que queremos nos va a llevar rumbo a la desgracia? Hasta que nosotros pasemos por momentos complicados. Porque son los momentos duros que nos hacen reconocer que la vida que llevamos no va hacia buenos términos. Lea conmigo Romanos capítulo 12, versículo 1. La oración de David es importante, pero hay un hombre en el Nuevo Testamento llamado Pablo. En Romanos capítulo 12, leamos desde el versículo 1, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos habla en esa porción. Y dice, así que hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? ¿Cuántos somos hermanos en la fe acá? Amén. Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presenten vuestros cuerpos, su vida, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche el versículo 2, casi lo mismo que dice Juan. No os conforméis a este siglo, a lo que viene, a lo que vivimos, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, buena voluntad de Dios. Para que comprendan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué dice? Vamos, léalo fuerte. La buena voluntad de Dios, agradable y... O sea que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es... Voy a preguntar una vez más. La voluntad de Dios, el deseo de Dios para usted y para mí, es bueno, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos nuestra vida en desgracia. Mire, pregúntele a usted a un hombre mayor si le gusta que sus hijos estén en desgracia. Pregúntele a un hombre mayor, a una mujer mayor, o tal vez no mayor, pero una persona que tenga hijos, que ya hayan tomado decisiones. Mamá que tiene hijos que se droga, esa mujer sufre, esa mujer llora. Esa mujer, aunque se le diga la frase, no, déjalo a tu hijo, es harina de otro costal, no es cierto. Esa harina será de ese mismo costal siempre durante el tiempo que tenga vida. De ahí la situación, obvio, que en algún momento lo saca de la cárcel, se vuelve a meter, parece que hasta hace su grupo de amistad ahí adentro, ahí están sus cuates, ¿verdad? Ya sabe todo lo que pasa. Aún así la mamá sufre, aunque el hijo de repente diga que ni le duela. Por eso nosotros tenemos que comprender algo. Buscar la voluntad de Dios es algo bueno, pero como nuestra naturaleza es mala, ¿sabe qué buscamos nosotros? Lo malo.
La voluntad de Dios es buena, es agradable. Dios quiere verte feliz, pero como nuestra naturaleza es tendencia a pecar, lo que nos gusta es hacer las cosas malas. A los niños les cuesta mucho las multiplicaciones. ¿Cuántos de los que están acá les costó aprender las multiplicaciones? Seamos honestos, por favor. No me diga que no, yo desde el vientre ya sabía que 2 por 2 era 5. ¿Cuántos de los que están acá les costó las multiplicaciones? Por decir algo, levánteme la mano, por favor. No, yo no. A mí yo nunca las aprendí. Bueno, solamente que sea eso. Pero la mayoría le costó. Pero ¿qué tal aprender una grosería? Una vez la escuchaste o la escuchamos y hasta con el lujito que le echó aquel, te la aventaste esto, ¿no es cierto? Empiezas a decir, ¡pi! ¿Sabes por qué? Porque nuestra tendencia es hacer cosas malas. Mire, te voy a poner un ejemplo y dudaba de ponerte, pero te lo voy a poner porque es más claro que el agua, mi hermano. A mí me pareció durísimo. Fue la primera vez que lo escuché y estábamos en el parque de convivencia infantil. No habíamos ido a pasear, aunque tampoco es incorrecto ir, pero fuimos a una campaña y ayer predicó el pastor. Y el pastor decía esto, que la vida de una persona sin Dios es como la vida de un puerquito. La tendencia, escúchame, no me malinterpreten y me vean mal. Cualquier cosa él vive allá en el Sinaí lo puedes ir a ver, amén. Y me llamó la atención porque dice, usted agarra un animalito, yo lo refería a un puerco, y tú lo lavas. Tú sabes que las patas dan, y lo lavas y lo dejas en cloro hasta que quede meco, ¿verdad? Y lo limpias, lo lavas, lo perfumas, lo secas, le pones un moñito porque no era cochi, era cochita, ¿verdad? Y lo pones ahí y de repente le arreglas las patas, se las pintas, ¿verdad? La cola le pones un moño para que ande bien coqueta. Y escuche, y él decía esto, lo metes a una casa y él va a estar incómodo en la casa. Ahí va a andar trompeando, él decía eso, pegándole para acá. Y de repente si tú dejas un clarito y hay una reja que ve hacia la calle, empezó a llover y ve lodo, se va a parar ahí el cochito o la cochita y va a estar viendo, hasta la lagrimita se le va a escurrir. Y dice mi pastor, dice, una vez que alguien abra la puerta y no la cierre, se va a dar cuenta que lo que va a hacer es que está abierta la puerta, va a golpear la puerta, va a salir, y aunque se haya gastado dinero, aunque se hayan puesto las vestiduras más caras, aunque se haya puesto lo mejor, ese animalito, porque su naturaleza es así, se va a ir a enlodar. Y dice, y no va a buscar el montecito donde está medio, no, lo va a buscar, dice, la parte negra pestilente que quedó ahí. Y cuando meta su trompa y sus patas ahí, se va a sentir como en casa. A mí me pareció durísima la explicación. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que te estoy diciendo eso que parece duro? No, te iba a decir cochi, pero no te lo voy a decir, amén. Solo imagínatelo, por favor. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que es un ejemplo que en algún momento te puede servir para referir algo. Sabes, todos tenemos o vamos a tener un día en el que tomamos que tomar una decisión, si hacer la voluntad de Dios o no. A mí me tocó ese día. Estaba en Jesús es el camino, ya era cristiano. La diferencia entre esta decisión era que probablemente no iba a afectar mucho entre que me fuera bien o me fuera mal, aunque yo creo que sí. Pero yo recuerdo mucho que estando en Jesús es el camino, yo estuve varios años ahí sirviendo en la alabanza, manejando un microbús para traer a los muchachos de los semáforos. Bueno, hacía una labor que me mandaban a hacer todos los días y para mí era muy importante. Escúcheme, por favor. Pero llegó un momento en el que tenía que decidir si empezar a una nueva aventura que tenía que ser el pastorado, porque ya mi pastor me había dicho, o poder decir no. Y para mí fue una decisión muy importante. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Yo quería hacer lo que Dios quería, pero algo dentro de mí me decía, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, me va a ir mal, no tengo la capacidad. Y esas cosas a mí me frustraban. En ese tiempo, escúcheme bien, vino un saxofonista que tocaba con Marcos Witt, no sé si alguien ha escuchado, él se llama Rudy Rodríguez, un excelente saxofonista, y él vino a un congreso que se llamó El Poder en tu Presencia. Y me acuerdo dónde fue en el teatro de la ciudad y invitaron a muchas personas. Yo fui también para ver porque me gustaban mucho esos congresos. Y estando en ese congreso, yo recuerdo que el hermano Rudy Rodríguez, ¿sabe de qué habló? De hacer la voluntad de Dios.
Y nunca me voy a olvidar, porque yo estaba con esa pendiente, Señor, ¿qué hago? Porque sabe, si a mí me hubieran preguntado, me hubieran dicho, decide, Héctor, ¿qué quieres? Si irte a Albania a empezar a pastorear un grupo de personas o quedarte en Jesús es el camino, yo hubiera decidido Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque ya Jesús es el camino para ese tiempo tenía aproximadamente 3,000 personas. En la etapa que yo llego a Jesús es el camino, empezaron a crecer de 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500. Hermano, tú veías semanalmente los eventos y veías que se iba agrandando. Ya no había lugar, se derrumbaba una pared, volvías a... O sea, yo no fui parte de la siembra en ese lugar. Obviamente que como no fui parte de la siembra, yo dije, gloria a Dios, mira, la iglesia está creciendo. No había hecho nada, pero yo me gozaba con eso. Y escúcheme, en ese tiempo yo dirigía la alabanza ahí en Jesús es el camino. Y mire que era algo sorprendente, porque estar en Jesús es el camino, hay 3,000 personas. Uno tenía el micrófono y uno decía, y a su nombre, gloria. Y las láminas vibraban. Alguien puede, obviamente me sentía como pez en el agua. Ahora me decían, ¿te vas a ir a Albania? Y decía yo, no. Pero Rudy Rodríguez dijo algo que me impactó, que me movió el corazón y dijo, ¿sabes que hacer la voluntad de Dios es lo que te va a ayudar para que tú logres el propósito en tu vida? Y él dijo, yo tocaba, lo dijo así literalmente, yo tocaba con Marcos Witt, toqué muchos años con él, yo era saxofonista, yo ya sabía que era saxofonista de él. Y dice, el último evento que yo toqué con él fue Clamemos a Jesús. No sé si alguien ha escuchado el coro de Somos el pueblo de Dios. Ese último concierto donde tocó Rudy Rodríguez con él fue en el Estadio Azteca. Imagínate, no sé cuántos miles de personas le entran al Estadio Azteca. Y él dijo, Rudy Rodríguez dijo eso, y esto es lo que me impresionó. Dijo, cuando tú haces la voluntad de Dios, dice, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a poner en el lugar correcto para que tú puedas desarrollarte como persona y encontrarte contigo mismo. Dice, yo sabía, dijo él, que estando con Marcos Witt era toda una emoción. Y dijo esta frase, imagínate bajar del escenario que está puesto en medio de todo ese lugar, ¿verdad? Que es el Estadio Azteca. Cuando tú bajas y la gente aplaude y obviamente le da gloria a Dios, pero tú también recibes esa bendición porque es un escenario maravilloso. Pero me di cuenta, dijo él, que nada de eso llenaba mi corazón, porque Dios me había mandado a hacer su voluntad. Él ahora estaba ministrando de otra manera. Él ahora estaba llevando a cabo otro tipo de eventos más pequeños, pero haciendo la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer? Hace un momento te decía, no te tienes que dejar manipular, no tienes que dejar hacer eso. Sí, pero yo quiero decirte una cosa, no te dejes manipular por nadie. Atiende lo que Dios te está diciendo, porque puede haber alguien que te va a manipular y te va a decir, no, deja tu trabajo y vente a servir acá. Si no es la voluntad de Dios, no lo hagas. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en esa decisión de poder seguir los estudios, porque aquí como me ven, ¿verdad? Con esta carita que tal vez no está muy agradable, no era yo cerrado de la cabeza para poder estudiar, llevaba yo buenas calificaciones. Era alguien que, si no era muy vivo, como lo decimos, era alguien que sabía cómo estudiar, sabía preparar mis temas, mi clase hasta cierto punto, sabía o entendía lo que el maestro me decía. O sea que yo quiero imaginar que mi futuro, si no es que estaba bien, por lo menos no estaba tan mal. Entonces yo tenía que decidir entre seguir en mis estudios, llegar a ser, no sé, un ingeniero, que es lo que quería hacer, o empezar a servir a Dios sin que hubiera garantía de nada, mi hermano. Y yo recuerdo que mientras estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que una persona, yo le hablé, le dije, ora por mí, voy a tomar una decisión muy importante. Y escucha, recuerdo que fue el pastor a qué pastor fue que le mandé este mensaje. Y recuerdo que esta persona no me contestó con un mensaje, me habló y me dijo, solo hazlo, me dijo, Héctor, hazlo si Dios está poniéndolo en tu corazón. No lo hagas por nadie más, porque quien va a sufrir o quien va a gozar de lo venidero eres tú. Eso me movió a mí el tapete, porque yo esperaba que un pastor me dijera, salte de ahí, Dios te va a bendecir. Hermano, si esa es la voluntad de Dios, adelante. Pero todos tenemos algo que Dios quiere que hagamos. No te confundas. Yo soy de la batería, yo soy de la alabanza, soy de panderos, y esta es la voluntad de Dios. Sí, en una iglesia, pero en tu vida
en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu voluntad de Dios es que vivas en desgracia, cayéndote, levantándote. En tu voluntad de Dios es que toda tu vida, perdón, ahorita voy a explicar algo, toda tu vida pidas oración, pidas que alguien te ayude. No es cierto, esa no es la voluntad de Dios. Un día tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que dejar de pedir ayuda. Tú vas a ayudar a otro, porque la voluntad de Dios es que tú puedas brillar y puedas ser de bendición. Pero el problema es que muchas veces no buscamos la voluntad de Dios. De repente queremos lo cómodo, que no nos llamen la atención, que nos apapachen todo, que nos digan que todo está bien, que no nos sintamos, porque, hermano, no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que maduremos y que comprendamos que todo lo que Dios permite en nuestra vida, hablemoslo eclesiásticamente, tiene que ver con nuestra madurez, para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Tú eres el único, o tú eres la persona que tomas la decisión. Mire, Mateo capítulo 26 versículo 41 es un texto que debe de refrescar nuestro corazón y debe verdaderamente hablar a nuestra vida. Mateo capítulo 26 versículo 41. ¿Están ahí, mis hermanitos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 26 41 dice: velad y orad, velad y orad, dice el versículo 41, para que no entréis en tentación. El espíritu, que dice, a la verdad está dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. ¿Cómo está nuestro espíritu, iglesia? A ver, no los escucho. ¿Nuestro espíritu cómo está? ¿Qué significa esto? Deseoso, anhelante. Pero ¿sabe qué cosa es lo que está débil? Nuestra carne. Si tú eres alguien que te bendice los mensajes, incluso si usted me está viendo a través de esta programación, yo les he dicho más de una vez, nosotros abrimos nuestro culto, nuestra iglesia, para poder compartir la palabra a través de esta plataforma que es el Facebook. Y yo creo que es una bendición. ¿Cuántos saben que es una bendición? Dígame amén, por favor. Pero si esa palabra, óigame bien, no produce nada en nuestra vida, no te lleva a tener una actitud diferente a tu vida, no hace que tú dejes cosas en tu vida, no le permites que se desarrolle en tu corazón como una semilla que va a germinar, significa que esa semilla quedó en mal lugar, en mala tierra. Si la palabra implantada, si la palabra que recibes no solo te llama la atención y dice: Señor, hoy voy a empezar a tomar buenas decisiones, hoy voy a hacer tu voluntad, quiero pedirte, Señor, que me ayudes a hacer tu voluntad, como decía David, que me enseñes, significa que esa palabra está germinando. Hay una palabra que dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Cuántos conocen esta parábola, por favor? Esta ilustración de Jesús. Dice que salió a sembrar, pero mientras salió a sembrar y a aventar la semilla, dice que parte de la semilla cayó ¿dónde? Dice, junto al camino. No en el camino correcto, junto al camino. Otra semilla cayó entre piedras, otra semilla cayó entre espinas, y otra parte de semilla cayó en buena tierra. Bueno, las que cayeron entre las piedras, dice la Biblia que no dieron fruto porque no podían tener raíces. Y cuando vino el sol se quemó y se secó. Cuando de repente, dice la palabra, cae junto al camino, dice que vienen las aves y las arrebatan, ¿verdad? Porque tienen hambre. Cuando de repente las semillas caen entre espinas, las espinas crecen y ahogan la semilla. Solo la que cae en el camino correcto o en buena tierra es la que germina. La pregunta que yo quiero hacerte es: la palabra que has recibido, donde a veces has llorado, donde a mí me consta que has pasado al altar para doblar tus rodillas, orar, pedir al Señor que tenga misericordia, hermano, ¿dónde ha quedado esa semilla? No, pastor, pues yo digo que en buena tierra. Si ha caído en buena tierra es porque has dado frutos. Si esa semilla no ha caído en buena tierra porque te emociona, porque dices, sí, lo voy a hacer, esa es la palabra, pero vuelves a casa y sigues igual. Con todo mi amor te digo esto: esa no es la voluntad de Dios. Y lo que es más triste, no te acostumbres a eso. No te acostumbres a escuchar una palabra, porque te puedes confundir. Tú puedes decir, yo voy todos los domingos al culto y voy a las 2 reuniones, a las 10 y a las 5 de la tarde. Yo voy el día martes, yo voy el día, yo creo que ya la hice. No, mi hermano, uno no cambia, o mejor dicho, uno no hace feliz a la gente que vive con nosotros solo por venir al culto. Venir al culto es una cosa importante, claro que sí.
La Biblia lo dice en hebreo, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué dice? No dejando de, o sea, venir a la iglesia es una bendición. Escuche, venir a la iglesia es una bendición. Venir a la iglesia es una bendición. Pero tomar en cuenta lo que dice la palabra para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se convierte en algo poderoso. No solamente es una bendición, es algo poderoso, porque la gente va a querer lo que tú tienes. La gente va a querer ser como tú eres. La gente le vas a llamar la atención por las palabras que hablas. La gente va a decir de ti, oye, que tú no eras aquel que, sí, ¿y por qué qué cambiaste? ¿Qué te hicieron? Esas palabras deben de ser música a tus oídos. Alguien decía por ahí, deben de ser una caricia a tu alma. Cuando la gente, no le tienes que ir a decir, hey, yo llego a la iglesia, yo llego a la iglesia, casa del Rey Jesús, todos los martes, todos los jueves. Me he hecho unas mis mentadas de mamá, pero soy fiel en el culto. Llevo ropa, llevo despensa, digo majadería, digo mentadas y maldiciones, ¿verdad? Pero eso sí, soy fiel. Si tú quieres, está bueno, hermano. Pero para que la gente pueda saber que hay un Dios poderoso y que puede cambiar la vida de la gente, tiene que verte primero a ti y me tiene que ver a mí. ¿Por qué? Porque entonces al hacer su voluntad, las cosas empiezan a cambiar. Y la voluntad de Dios, te repito, es buena, es agradable. Y es que dije, iglesia, todos sabemos que hay cosas que tenemos que hacer dentro de la voluntad de Dios. Te voy a mencionar algunas. Espero que las tomes ahí en cuenta. Algunos, la voluntad de Dios o lo que tienes que hacer o lo que Dios dice que tienes que hacer, tienes que bautizarte, tienes que pedir perdón, tienes que reconciliarte con tus familias, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que venir ante su altar y decirle, Señor, yo te he fallado, yo me he burlado de la iglesia, yo me he burlado de no sé quién. Hermano, es ponerte a cuentas con Dios, es la voluntad de Él. El decir, no, yo por eso yo quité internet, porque yo y Dios. No. Hacer la voluntad de Dios es poder decirle a alguien, sabe, yo como humano fallo, pero a pesar de que he fallado, yo sé que hay un Dios todopoderoso que tiene misericordia de mí y me ayuda para seguir hacia adelante. Hermano, hacer la voluntad de Dios es algo que hace la diferencia entre las demás personas, aún de la iglesia, y la gente que ha captado la idea de que hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a llevar de victoria en victoria. Capítulo Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1. Tesalonicenses, parte del Nuevo Testamento, cartas del apóstol Pablo. Dice, cuando lo tenga, voy a esperarlo para que vayamos juntos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. ¿Me siguen hasta ahí, mis hermanos? Dice, por lo demás, hermanos, este es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Dice, os rogamos y exhortamos, casa del Rey Jesús, en el Señor, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice Pablo, aprendieron de mí, como conviene conducirlos y agradar a Dios, que dice, así abundéis, que dice, más y más, o sea, abunden más, dice, porque ya sabéis ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Mira el 3, yo quiero que me ayude a leerlo porque hay una frase ahí bonita. ¿Qué dice el 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de, ¿qué dice? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 7, fuerte por favor con voz de trompeta. ¿Qué dice el 7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio. O sea, aquel que dice, ¿está loco el pastor? No me sale el ¿está loco? Yo voy a vivir como yo quiera, a mí que está bien. Yo solamente te digo algo, tú ya no eres alguien que ignoras lo que un día escuchaste. Porque voy a decirte una cosa muy seria. Sin Dios
Hay mucha gente que ignora todo esto, no lo sabe. Por eso no me gusta venir a la iglesia, porque prefiero ignorar muchas cosas y mejor no saberlas nunca a saberlas y no buscar cambiar. ¿Sabe cómo se llama eso? Cobardía. No, no es una palabra ofensiva. La palabra cobardía significa no querer pagar el precio por lo que uno desea. La palabra cobardía se usa entre nuestro lenguaje común para decirle a un hombre que le pegó a una mujer, a alguien que no eres un cobarde, pero no es una palabra ofensiva. Cobardía tiene que ver con saber qué precio hay que pagar y no querer pagarlo. Eso es alguien cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, toda la gente mala, dice que no tendrá parte con Dios. Por eso es importante que tú y yo le digamos a Dios: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ahora, quiero terminar con esta expresión. Yo le leí hace un momento que Dios no nos ha llamado a inmundicia. O sea, que Dios no te ha llamado a que vivas mal, revolcándote en el lodo, en desgracia. Dios no quiere verte así. Dios sufre al verte así porque sabe que eres su creación. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, como lo dice la Biblia, la palabra del Señor dice que una buena parte de sus ángeles se vinieron con él. Dios no envió a la tierra a Satanás. Alguien diría: pero ¿por qué? ¿En qué cabeza cabe que Dios, cuando lo corre al diablo, lo manda para acá si aquí estábamos bien? No. ¿Sabes por qué el diablo vino a hacernos la vida de cuadritos? Porque él sabía que éramos su creación, su máxima creación. Oiga, usted ha visto, no sé si en foto, lo ha visto en la vida real, ¿ha visto un amanecer en la playa? ¿Ha visto un atardecer en el Nevado de Toluca? ¿Ha visto las calles cuando recién oscurecen ahí en la Antigua, en Guatemala, en esos ríos tan preciosos? ¿Ha visto esas flores que quedan con esa escarcha de hielo cuando uno pasa por la mañanita y ven que se va? Son paisajes hermosos. Escúcheme bien, por nada de eso murió Jesús. ¿Sabe por qué murió Jesús? Por nosotros. Para Dios no es más interesante nada de lo que hay en este mundo. Para Él lo más importante eres tú. Y por eso el diablo sabe que lo más valioso para Dios somos nosotros. Por eso viene a destruirnos, a meternos ideas, a meternos deseos de venganza, de odio, de falta de perdón, de actuar incorrectamente. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que al hacer eso en nuestra vida estamos sembrando mal y que esa siembra va a traer cosecha. Por eso Dios en su palabra nos dice, Dios te dice, o me dice a mí, no nos ha llamado Dios a inmundicia. No deseches esto, cuídate. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiere es protegernos. Voy a decirte algo que te lo he dicho alguna vez. La Biblia no es un libro de prohibiciones. Para muchos, pues no, es que la Biblia te prohíbe todo, que tus hermanos te niegan, que el pastor te regaña. Mire, yo quiero decir, yo no encontraba la palabra correcta hasta que un hombre de Dios dijo: la Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia es un libro de protección. La palabra es un libro que te enseña cómo proteger tu vida, cómo cuidar tu corazón. Así como los guerreros, hermano, si un guerrero se le olvidaba la armadura cuando iba a pelear, tenía que regresar. Pues no se le olvidaba nunca, pues, porque eran guerreros. Pero si a algún guerrero se le olvidaba la protección que llevaba la espada, no decía: hey, se me olvidó mi espada, ay, luego vengo, vamos a la guerra, ahorita venimos, vamos platicando acá y no llevo espada, general, no llevo espada, no importa, ¿verdad? Ahí voy a agarrar un pedazo de escoba, un palo, lo que sea, ¿está bien? No, tenía que regresarse porque esa era su arma. ¿Sabe qué hacemos nosotros? No oramos en la mañana, no leemos nunca, no ayunamos, no leemos la palabra que nos guía, que nos enseña. Por acá no es, por acá no es, por acá sí, aquí sí toca, aquí sí es. No lo hacemos y por eso no encontramos su voluntad. ¿Sabe que si encontramos amigos allá afuera que nos dicen: ¿qué? ¿Te dejó tu vieja? Vamos a echar una, no le demuestres tú que estás débil. No, ¿que no sos hombre pues?
O ya te mangonea tu mujer, para eso me gustabas, mandilón, te volviste ya. Y como no quieres sentir vergüenza, no, yo no soy mandilón, échame un trago pues. No, pero tú estás yendo a la iglesia, yo lo vi en el Facebook, porque sabe el diablo de Facebook también. Yo te vi que ahí estaba levantando la mano. No, es mi hermano, se parece a mí. No te dije pues que teníamos hermanos gemelos. No, pero es que te vi la vez pasada que estabas ahí, llora y llora. No, es que estaba llorando porque me entró una basurita. Como aquel comercial. ¿Por qué está llorando, don? ¿Don quién era? Jacinto, ¿por qué está llorando? Es que me entró una basurita en el ojo. ¿Y sabe qué pasa en nuestra vida? Creemos que hacer la voluntad, no, yo llego a la voluntad. No es fácil. Jesús, cuando fue bautizado, dice la Biblia que después de que sale del agua, sube del agua, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, posó sobre él, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, escuche, en quien mi alma se complace. ¿Sabe por qué dijo eso el Padre Celestial? Porque Jesús era alguien que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él vino a esta tierra para morir. Ese era su propósito. Tranquilo, Dios no te va a mandar a morir por nadie, no tenga pena, ¿verdad? Ay, ¿será que me va a mandar a mí? No. Estoy diciéndote que Jesús, cuando fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se alegra, se complace. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en Mateo 26:39 tenemos un caso bien importante del mismo Jesús. En Mateo 26:39, cuando lo tengan, pueden decir amén. Desde el 38 vamos a leer. Entonces Jesús le dijo, antes de eso, antes que empiece la lectura, te pongo un poquito en contexto. Jesús está orando en un lugar llamado Getsemaní. Es la última oración que va a hacer solo. ¿Me siguen hasta acá, hermanos? Después de eso viene a ser arrestado y vienen los momentos más crueles de su vida en esta tierra, porque Él sabe que va a morir. Él sabe que su hora ha llegado, la hora de llegar al Padre Celestial. El momento más difícil de Jesús es en este momento, es aquí. Y es en este momento donde su carne, como humano, empezó a sentir estragos. Y Él llama a sus discípulos para que oren con Él, pero no encuentra paz. Y en el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, dice, y velen, ¿qué dice? Conmigo. Y yendo un poco adelante se postró. ¿Saben qué hizo Jesús cuando sintió esa carnalidad? Oró. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Míreme un segundo. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Lo que viene para mí es complicado. La copa que voy a tomar ahora es amarga. Si tú permitieras que pasara de mí esta copa sin que yo la pruebe, Señor, sería bueno. Pero no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Se me va a complicar mucho. Pero ¿sabes qué hizo antes? Oró. No solamente estaba de rodillas, dice que estaba postrado. Y cuando Él estaba postrado, Él oraba a Dios. La palabra dice que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre por lo espeso que había. Algo estaba pasando en su cuerpo. Pero Él tenía una lucha para hacer la voluntad. Él sabía que había venido. Mira, yo lo que te estoy diciendo no es cualquier cosa. Él sabía que había venido a eso, pero su carne lo estaba traicionando. ¿Y qué hizo? Estaba orando. Hasta que tú y yo no oremos, no vamos a lograr dominar esa sensación. Yo no dudo que aquí haya gente que en la semana quiere echarle ganas y se lo propone y dice: Señor, le voy a echar ganas, quiero salir adelante, quiero terminar la semana, ir al culto contento, quiero saber que vencí. Y en el trayecto de la semana, martes, jueves, algo pasa y lo desborona. Yo te pido algo, sigue orando. Porque Jesús, mire, Él trae a sus amigos más íntimos, sus discípulos están ahí. Y Él se va más adelante a orar, y cuando regresa, ¿sabe cómo estaban los angelitos? ¿Sabe la historia? ¿Cómo estaban ellos?
Y él en el buen chapaneco se saca de onda, le dice: no pueden velar aunque sea una hora conmigo, ayúdenme. Por eso les dije que estaba triste, ingratos. Y se vuelve a ir, y cuando regresa los encuentra, y se vuelve a ir una vez más, y cuando regresa están una vez más durmiendo. Y dice: no se preocupe, levántense ya. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque él ya había tenido la victoria en su corazón, y él sabía que la voluntad de Dios se iba a cumplir al pie de la letra. Hermano, Dios tiene una voluntad para ti. Dios tiene un deseo para ti. Yo no te voy a decir: mira el deseo de Dios. Dice la Biblia en manera general, el deseo de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Significa, matrimonio, que hay algo de lo que tienes que apartarte. Hermano, significa que hay algo que probablemente tienes que hacer y no hayas hecho, y que tal vez me puedes mandar a decir: no, pero usted está mal. Bueno, yo te compartí lo que Dios puso en mi corazón, y voy a decirte algo. Los temas que compartimos, con los temas que compartimos luchamos nosotros, diciéndole a Dios: ¿cómo lo tengo que compartir? ¿Qué les tengo que decir? ¿Cómo se los voy a decir? Porque yo quiero que la gente, hermano, tenga la más grande idea de lo que estoy hablando. Yo te dije al inicio, el objetivo de este mensaje es que cada uno de nosotros sepamos que hacer la voluntad de Dios, que buscar la voluntad de Dios, el deseo de Dios va a ser algo que te va a traer bendición. No es algo que te va a amargar la vida. No, pastor, yo creo que no voy a buscar la voluntad de Dios, porque saber si busco la voluntad de Dios, ¿con quién me voy a casar? Anda que ni me gusta con quién me voy a casar, está feo, está fea, el ministerio que me va a dar tal vez es un relajo. No, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Te recuerdo que Dios dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que hay algo que tú tienes que hacer. No tienes que dejarte: pastor, ¿qué hago? ¿Qué le dijo Dios? No me ha dicho nada a mí de ti. Lo único que me dijo Dios en mi corazón, que este era el tema: lo mejor es hacer su voluntad. Lo mejor es que la casa del rey haga su voluntad. Lo mejor es que la iglesia haga la voluntad de Dios, porque en esa voluntad Dios te va a bendecir y te va a poner en el lugar correcto para la gloria de su nombre. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Dale fuerte ese aplauso con todo tu corazón. Alguien puede decir gloria a Dios. Mientras oro por las personas que están ahora mismo en el Facebook, yo quiero invitarte a que tú estés así sentadito. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y piensa: ¿qué será que es lo que tengo que hacer, que es la voluntad de Dios? Amigo, persona que me estás viendo a través de este video, yo nunca te dije que hacer la voluntad de Dios es fácil, es sencilla y es como comerse el mundo a rebanadas. No, yo te dije que es complicado, porque son decisiones que van a marcar tu vida para siempre. Por eso yo te invito a orar para que tú le digas: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que haga. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Y tal vez no te va a contestar hoy ahorita, pero en el trayecto de la semana puede ser que Dios presente algo en tu vida que tienes que hacer y que es su voluntad. Por eso ahí donde estás quisiera orar por ti. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, muchas gracias por esta noche, tarde noche, Señor. Te pido con todo mi corazón por cada persona que nos está viendo, cada uno de aquellos que nos está sintonizando. Es extraordinario saber que a través de estos medios podemos llegar a muchas personas que ni imaginamos dónde están, Señor. Algunos pueden estar en su cama, en su cuarto, en su sala, Señor, en una escalera, en un sillón, en el carro, incluso en un parque, Señor. Pero hoy escucharon que hacer tu voluntad nos va a ayudar a permanecer. Dios nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amas al mundo significa que el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. ¿Quieres
ahí donde estás, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé tú el Rey y Señor de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra. Sé mi Salvador y mi Señor, y no permitas que me aparte de ti nunca. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona. Gracias, Señor, por Cristian Isaac Montejo, por Raúl Isaí, por Yiredirman, por Dani López, Señor. Gracias por Elizabeth Cruz, por Conchita Durán, por Marisela Gompardo. Gracias por Lulú Ney, Señor, por José Humberto, por Betty Merchan. Gracias por Valeria Álvarez, por la cual oramos para que todo esté bien. Gulmer Alvarado, Janet Jiménez, Octavio Constantino, María Hernández, Señor. Gracias por Brindis Espinosa. Gracias, gracias, gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.